Bueno, Hola, bienvenidos a esta charla de reto. Mi nombre es Lady Gidio, yo soy economista, especialista en evaluación social de proyectos, experta en industrias culturales y creativas y pues muy enamorada de estos procesos culturales y creativos que tanto han llamado la atención en el mundo y que nos vienen a dar como un nuevo campo y un nuevo panorama de cómo abordar tanto estas áreas artísticas, culturales y creativas, pero también cómo estas inciden en un marco de desarrollo económico y social en las diferentes ciudades del mundo. Dentro de esto, pues me parece muy importante que podamos ampliar un poco de qué estamos hablando en enfoque de redes colaborativas en las industrias culturales y creativas. Este en realidad es un concepto que invita no solo al productor y al consumidor, sino también a los agentes de diversos sectores e industrias a crear valor en la colaboración. Y esto puede generar un nivel de experiencias totalmente diferente, tanto para esos productores y consumidores, y esto traduce como una mayor cantidad de experiencias racionales y atractivas para todos los interesados. Esto nos ha permitido también comenzar a comprender qué rutas deberíamos identificar para poder avanzar en el sector. Como es bien conocido, pues diferentes actores de estos sectores han tenido muchas dificultades para poder crecer y poder vivir de lo que les gusta y saben hacer. Sin embargo, también comenzamos a hablar que algunos pocos podrían tener como lo que podríamos determinar como un éxito o un crecimiento interesante y que prácticamente podría convertirse como en una lotería para poder alcanzar como esas metas o esos sueños que tenemos. Pero muchos de estos ejercicios también nos han llevado a pensar cómo los actores han podido comenzar a tener como unos comportamientos naturales de integración y de trabajo conjunto que han conllevado a generar como unas amalgamas a partir de una colaboración que llevan también a unas estrategias de mercado y donde se aplican especialmente conocimientos locales y de autogestión. Esas inversiones de capitales económicos, culturales y sociales permiten llegar como a un fin de estar dentro de esas dinámicas de sector y también permanecer en las escenas culturales, porque pues como lo mencionaba, siempre ha sido como un tema latente, cómo poder sobrevivir en estos campos cuando no es tan claro como esas fuentes de generación de ingresos. Hay un proceso de autoempleo y definitivamente es importante saber cómo poder resolver este punto tan esencial. Hace algunos años yo coordinaba un proyecto piloto, laboratorio, para entender cuáles eran esas dificultades de estos actores y nos dábamos cuenta como a mitad del proceso que la demanda de los productos y servicios culturales y creativos pues normalmente están relacionados con una gratuidad y también con una subvención del Estado. Y esto también pues ha afectado muchísimo que estas dinámicas ya desde la productividad y lo económico pues se puedan dar de manera natural, que yo, Lady, como consumidora digo, en mi canasta mensual voy a invertir tanto en música, tanto en audiovisual, tanto en las artes visuales. Esto no es como tan familiar dentro de nuestros consumos diarios o constantes, y por eso siempre ha estado como muy arraigado a estos apoyos mucho más gubernamentales o de la misma cooperación internacional. Entonces, pues si no tenemos esos ingresos, va a ser muy difícil que todas estas manifestaciones también puedan mantenerse y subsistir en muchos de los casos, como lo mencionamos. Entonces, esto ha llevado también a pensarnos cuáles deberían ser esas formas. A mí me ha parecido muy interesante cómo el sector musical ha podido, a través de algunos espacios creados de manera conjunta, de muchas instituciones como los mercados musicales, esos espacios donde nos pensamos cuáles son esas posibles soluciones. Y allí, pues como que normalmente uno dice mercados y los mercados son temas económicos y productivos, pero al final han generado una diversidad
alianzas, uniones como que mucho más trascendentales que solo lo económico. Esto me refiero al hecho de cómo los medios y los grupos se unen o cómo entre los mismos grupos también se unen para tener nuevas creaciones de diferentes géneros, como también hay algo que se vio también en uno de los mercados musicales en Colombia, que fue la integración de managers para Latinoamérica y cómo cuando están unidos pueden identificar cuáles son esas dificultades y de esta manera entonces cómo proceder y cómo hacer estrategias conjuntas, porque pues solo nos queda muy difícil. De esa manera, estas redes colaborativas han salido como de esos espacios de integración, de encuentro, de a veces de esas catarsis donde nos quejamos porque esto no fluye, porque definitivamente por más que trabajamos, llevamos años en este sector musical y también estamos dándole todo al proceso de creatividad, pero lo otro no fluye. Alguien en México decía a veces parece que la relación en porcentajes fuera como 30% en la creación musical y 70% son todas las estrategias y alianzas para que esto funcione. Algunos le discutían, otros actores de la música, que no podría ser 30-70, pero para que ustedes puedan tener como esa dimensión de la importancia que este tema de las redes colaborativas comienzan a tener para saber que este sector comienza a ser visible o estos sectores hace muy pocos años de esta forma en que lo estamos viendo, en esa productividad o en esa forma en la que nosotros estamos tratando de generar nuestro autoempleo, de saber que podemos disfrutar esta creación, pero también vivir, como lo mencionaba antes, de esto que sabemos hacer, que nos gusta hacer. Entonces, cuando ya estamos integrados y somos muchos pensando en esto, pues se generan esas redes colaborativas en las que definitivamente comenzamos a aprovechar como varios puntos también de las nuevas dinámicas, y no estoy hablando en el marco del COVID, sino de esas nuevas dinámicas que también comienzan a darse generacionalmente. Entonces, también comenzamos a ver que si bien estamos hablando de la globalización, estamos muchas veces muy locales, esto también como en movimientos muy hipster, como también comenzamos a hablarlo, y la localidad o el proceso muy interno dentro de nuestros territorios también comienza a tener mucha fuerza. Entonces a veces es como que hay unos puntos dentro de nuestra ciudad, algunos parques, algunos bares donde comenzamos a confluir y ahí nos encontramos, y esto nos permite no solamente a los que crean, sino también a los consumidores a tener unos diálogos interesantes y ver cómo estas redes comienzan a ampliarse, porque también es un error muy constante pensar que solamente deberíamos estar aquellos que pertenecemos al sector, que somos los creativos, que somos en el caso de los músicos, pero comenzamos solamente a compartir nuestros problemas y a veces nos quedamos muy cortos en esas soluciones. Y por eso también como que en ese análisis de esas redes colaborativas comenzamos a confluir con un aspecto mucho más ampliado de esos actores que deberían confluir. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está ese consumidor? Entonces por eso digo que en esos espacios que son como generados de manera natural, pues está el consumidor al que estamos viendo cuál es su consumo, cuál es su expectativa, también están esos programadores, están aquellos productores y comienzan a volverse como esas nuevas comunidades, esos nuevos nichos que también nos están dando como unas nuevas comunicaciones. Y ya cuando hablamos de esa globalidad y de esas conexiones también, no solamente presenciales, sino virtuales, pues lo que hemos comenzado a analizar en estos procesos en el sector musical es como estos nichos de los diferentes territorios, como no sé, Cali, Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Buenos Aires, es que estos grupos que tienen estas mismas particularidades comienzan a comunicarse y comienzan también a generar una red colaborativa mucho más amplia, pero con estas mismas características. Entonces, no sé, hay un estudio muy interesante de la música independiente de México, donde les contaba el caso del 30-70%, que decía como, no, pues alguien como ya mejor posicionado dentro de la música independiente comparte en Facebook algún
un lanzamiento de un artista y el artista le dice, hola, muchas gracias por compartir, y el artista que compartió dice, no, mira, ¿cómo estás de Booking? ¿Ya tienes a alguien? Le dice el artista, no, y no tengo tampoco recursos para tener un booking. Entonces le dice, no, hagamos algo, yo estoy tratando de generar una agencia y con eso entonces hagamos un trabajo y nos movemos por porcentajes a futuro. Y esto comienza entonces a generar como esa posibilidad de ese trabajo en conjunto donde hay un gana-gana y también de no pensar solo en el proceso creativo, sino también ya en la difusión, en la comunicación, para ya estar también en ese proceso de distribución y comercialización. Entonces, esto es como sí, normalmente cuando se habla de redes hablamos como el tejido de las telarañas, y esto es un poco lo que también comenzamos a ver. Yo creo que no se ha dado de una manera como tan organizada ni con una proyección institucional donde estamos diciendo, mire, esto es lo que debe pasar con la música, esto es lo que debemos hacer paso 1, paso 2, paso 3, sino que son los mismos actores los que han promovido este tipo de vínculos. Y creo que esto ha sido como muy interesante, y cada vez que uno explicaba como la importancia de los mercados en diferentes escenarios mucho más académicos o con la empresa privada o con el sector del gobierno, es como que los negocios y las verdaderas uniones muy interesantes y productivas se dan en estos espacios de 3 de la mañana en un bar, en un espacio cultural, donde de verdad comenzamos a hacer ese diálogo, esa catarsis que mencionaba, y de ahí comienzan a fluir esas alianzas que sirven para esas integraciones, uniones entre diferentes actores musicales, pero también para revisar esas posibilidades de intercambio, de comercialización, y ya también como de aterrizar un poquito esas circulaciones que nos permiten también pues tener esa parte en vivo, que pues en últimas se había convertido en nuestra base de generación de ingresos. Lógicamente ahora con el COVID-19 pues esto nos ha permitido también decir o preguntarnos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si todo lo estábamos concentrando en esa parte mucho más presencial, porque sabemos que las plataformas pues son una nueva herramienta que también nos permite generar esos diálogos colaborativos. Sin embargo, también sabemos que los porcentajes de ganancia pues son mínimos y que tenemos que tener una cantidad muy amplia, y que para la música independiente es muy complejo lograrlo. No es que no lo podamos hacer, pero sí digamos que no se ha convertido en la esencia o en la base para la generación de los ingresos que estamos esperando. Entonces, estas nuevas preguntas alrededor de este escenario también nos permite generar retos para esas nuevas redes colaborativas, o esas nuevas, no, más bien a esas redes colaborativas, esas nuevas preguntas y esos nuevos retos que tendríamos que considerar. Esto me lleva a un caso muy interesante que se da en España, que se llama Alerta Roja, y es que con el COVID muchos de los actores también musicales, pero también de las artes escénicas en general, pues entraron en crisis como todos y dicen, bueno, ¿y ahorita qué vamos a hacer? O sea, todos estamos bloqueados. Y ellos dicen, la única manera que podemos nosotros comenzar a generar soluciones, que nos escuchen, que el gobierno también tenga una participación interesante, activa, que sea una respuesta en realidad a nuestras necesidades, es que estemos juntos. Entonces uno se mete en la página y ahí podrán ver cómo están los comunicados, cómo han sido los diálogos de manera colectiva, cómo se han integrado las diferentes agrupaciones, pero también los productores, los dueños de espacios, cómo de verdad a todos nos ha afectado, y que el bar que tuvo que cerrar, pues ahorita ya se nos volvió también en un problema para mí si tengo un grupo musical, porque definitivamente pues ya no tengo un espacio para circular cuando esto pase, pero también, bueno, no podemos esperar a que esto pase con el productor, con el dueño del bar, que nos estamos planteando como solución. Entonces, esto es como un ejemplo muy cercano, muy dado a nuestro contexto y esta coyuntura en la que pues todo nos cambió y ahorita tenemos que pensarnos, pero pues cuando estamos en esa red, pues lógicamente se generan muchas más lluvias de ideas, muchas más posibilidades de decir, uy, esto nunca lo hemos intentado, pero puede ser una solución. ¿Y cómo la hacemos? Pues ya no es una sola persona pensando, ah, listo, ya salió la idea, ahora
cómo hago yo todo esto, sino que es un colectivo que dice, no, pues yo tengo esto, yo puedo pensarme en esta parte de bioseguridad, yo puedo pensarme en esta parte de logística, entonces lógicamente pues ya en equipo es mucho más fácil. Esto pues en términos de que necesariamente esas redes colaborativas deben ser una constante en todos nuestros procesos, porque es la forma en que también se nos convierte como en unas bases en la que cada vez que sucede algo, aquí podemos encontrar soluciones. Entonces, por eso también esa posibilidad de pensar cómo estar en este sector, pero también cómo permanecer en esas escenas culturales, y ahorita con esto que nos está pasando es cómo mantener esas escenas culturales. Y eso es como lo interesante que comienza a suceder. Hace, no sé, en diciembre tenía como un diálogo con un grupo de personas del sector de la música en Bogotá, y comenzaban a decir, pero bueno, ¿y cómo nos unimos? ¿Y cómo hacemos esto? Digamos que yo estuve en un ejemplo muy particular en una red que se dio en la ciudad de Cali, y fue muy interesante porque pues de alguna forma hay que combatir como el tema de los egos, ese tema de cómo manejar tantos liderazgos, y a partir como de esos puntos que no son tan positivos, cómo lograr que esa red de verdad se consolide y esa colaboración conlleve a unas metas. Y esas metas es lo primero que tenemos que establecer. ¿A qué le estamos apostando cuando nos unimos? Porque pues de reunirnos por reunirnos tampoco es el sentido de esto que estamos conversando. Entonces uno dice, bueno, una vez que estamos aquí, ¿cuáles deberían ser esos objetivos o esas metas a alcanzar? Y creo que con lo que conversaba anteriormente, pues ahorita esos retos y esas metas comienzan a obligarnos a pensar un poquito más allá de cómo poder solucionar esto. Entonces, eso es como un punto muy interesante, y aquí abro otra ventanita y menciono como esas metas, porque sencillamente eh, pues también el sector no va a poder solucionar como todas las dificultades que tenemos para llegar a ese objetivo. Y aquí es donde entra como un ecosistema mucho más amplio, donde necesitamos de diferentes instituciones. Normalmente siempre estamos hablando de la parte gubernamental, del Ministerio de Cultura, de las Secretarías de Cultura, de las diferentes oficinas que también están promoviendo este tipo de escenarios y de eventos o de promoción de artistas. Sin embargo, ya comenzamos a ampliar un poquito más la importancia de lo que es nuestro sector para el resto de la sociedad, y en términos económicos también para esas dinámicas de desarrollo económico. Entonces, aquí comenzamos a ver cómo la empresa privada comienza a vincularse también a nuestras metas, cómo la academia nos puede ayudar a pensar que estas cosas que hicimos nos salieron bien o definitivamente no sirvieron, y aquí los análisis funcionan muy bien, y la academia está para hacer esos procesos colaborativos, además de acompañarnos también con temas de comunicación, con estrategia. Muchas veces mencionábamos en este ejercicio que les indicaba cómo hay un potencial también de demanda o de público consumidor dentro de los estudiantes que hacen parte de cada una de las universidades que están dentro del país o dentro de nuestras ciudades. Entonces también uno comienza a ver la academia no solo como ese hecho de estudiar y de revisar los casos y de capacitarnos, sino también de esa posibilidad de llegar a esos públicos, y de esto que ha sido muy discutido dentro del proceso de formación o desarrollo de públicos, que es también como llegar desde la música independiente, desde nuevas propuestas, a un público que viene con un consumo muy marcado y muy particular. Entonces ahí ya va la empresa privada, donde hay unos patrocinios, pero también una responsabilidad social, o también puede haber un tema de marketing, donde aprovechamos la música. También está el tema de la academia, del sector gubernamental, que hace también algunos días se dialogaba, y es que debe tener una apertura en este momento a hacer cosas diferentes, y esas cosas diferentes seguramente van a venir del sector cultural, artístico y creativo, porque son quienes conocen. No estamos limitando que esa creatividad sea solo de estos actores, pero definitivamente pues acá
la idea es que se puedan identificar soluciones para planteársela al gobierno y que el gobierno tenga la posibilidad de tener una mente mucho más abierta para incidir en procesos y que no estén tan marcados como en su planeación y que solamente se pueden hacer ciertas cosas. Entonces, aquí se va dando como ese conjunto y esa suma de procesos muy interesantes en las que nos permite también pensar que para poder tener y lograr esas metas de sector, definitivamente tenemos que unirnos o integrarnos con otros actores que no solamente son los músicos, los productores, los managers, los dueños de bares, sino que también dónde están esas otras instituciones que pueden colaborar a un problema que en este momento se amplió y que muchas instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, como las Naciones Unidas, como el Mercosur Cultural, dentro de unos estudios que también hacían el año pasado, pues hablaban que con el proceso del COVID se había ampliado un poco la precariedad o había también denotado las dificultades desde antes del COVID que tienen como los artistas y que definitivamente pues como que floreció o resaltó algo que venía sucediendo que ahorita se complejizó o se hizo mayor. Entonces, aquí es donde comenzamos también a entender que nuestros diálogos deben comenzar a unirse con otras instituciones y que de esa manera entonces tenemos que comenzar a entender cómo hacer ese proceso y esas conexiones. Hay algo también muy interesante dentro de esas nuevas soluciones que comenzamos a dimensionar y hablaba con una experta en inteligencia artificial que también se convierte en una de las apuestas ahora en las diferentes ciudades para generar nuevos empleos. Hay una ciudad en España que vivía solo del sector turístico y pues ahorita está totalmente bloqueada y salieron esta amalgama o este ecosistema que les mencionaba, decir, hay que resolver algo. Y entonces dijeron, los motores de desarrollo en este momento van a ser basadas en la tecnología a través de la inteligencia artificial, pero reconociendo la diversidad cultural. Entonces comienza a generarse esos nuevos laboratorios, no sabemos en qué van a terminar, pero entendemos que son como la búsqueda de cosas que responden a algo que no entendemos, que no pensábamos que nos iba a suceder, pero que definitivamente comienzan a ser como las apuestas que comenzamos a conectar. Y de esa forma, esta experta me decía, ahorita los músicos comienzan a hacer respuestas para poblaciones con discapacidades, entonces cuando alguien está mostrando una imagen, la música para una persona que tiene discapacidad visual, con una canción podría estar contando qué pasa en esa imagen. Entonces ahí también hay como una posibilidad de nuevas conexiones y de nuevos campos para un sector musical. Entonces no estoy diciendo que ahorita todos nos vamos a trasladar para esto, pero sí sencillamente comenzamos a considerar nuevos panoramas o nuevos escenarios diferentes a pensar que todo era en vivo o que todo se convierte en el concierto en vivo, que lógicamente esperamos que esto pase rápido y que volvamos a retomar estos espacios, pero que también no sea el único, sino que es la suma de muchas espacios que nos permitan poder llegar a esa generación de ingresos y de empleos que tanto se menciona. De esta forma, pues uno comienza a entender que esas redes de trabajo y de colaboración establecen como esas relaciones con medios de comunicación, con productores, con gestores, con managers y con esos otros actores de diferentes escenarios que se colaboran activamente y que también pues necesariamente hay unos diálogos dentro del mismo sector artístico como con el campo del cine, la pintura, el diseño y otros afines que posibilita también robustecer y enriquecer la escena musical, en este caso que estamos hablando dentro de las industrias culturales y creativas. Entonces, pues dentro de todas estas dinámicas siempre hablamos de cadenas de valor dentro de nuestros sectores culturales, artísticos y creativos. Y aquí algunos estudios plantean 7 eslabones dentro de esa cadena.
Hablamos de formación musical, de la creación, de la producción musical, del proceso de gestión, de la promoción, de la distribución, el consumo y circulación. Entonces, si se dan cuenta, estos 7 eslabones tienen un trabajo arduo, interesante, pero también complejo, en el que cuando ya tenemos muy marcados esas redes colaborativas, también nos permite entender que esas cadenas de valor tienen cada vez como un análisis para saber cuáles están fallando o qué pedazo de esta cadena está fallando. Lo que les contaba, en la ciudad de Cali hicimos un análisis de esa cadena de valor y veíamos algunas dificultades en la parte técnica, pues lógicamente en temas de promoción, distribución, consumo y circulación es como donde uno denota, identificar los problemas más grandes, pero en ese tema de la formación ya también identificábamos cosas que estaban sucediendo muy interesantes. En este ejercicio hubo un estudio del British Council que también identificaba cuáles deberían ser esos procesos de formación, y aquí vuelvo y vinculo esas instituciones que no están especialmente identificadas dentro de los músicos y productores y actores del sector, pero que son relevantes y que están interesadas en apoyar y contribuir. Entonces ahí, pues como les cuento, el British Council hacía esa identificación de cómo estaba ese proceso formativo y qué nos hacía falta. Entonces, en las artes escénicas siempre se ha como identificado 2 vacíos muy interesantes, y es el tema del sonido, de ingenieros de sonidos, de luminotecnia también, y entonces uno dice, bueno, podemos tener los artistas muy bien preparados y están muy bien su producto, su producción. Sin embargo, si la luz falla, pues el espectáculo no se va a ver bien o no va a sonar bien, en el caso de los ingenieros de sonido. Entonces, cuando uno ya piensa en estas redes colaborativas de una forma mucho más planificada, mucho más abordada, también podrá tener soluciones mucho más concretas que nos permite que esa cadena de valor fluya dentro de ese mismo ecosistema que aporta para que esa cadena de valor pueda funcionar mejor. Aquí yo creo que en el caso de Colombia y especialmente para la ciudad de Bogotá, uno podría contemplar que ese ecosistema es muy interesante de analizar cuando entendemos que Bogotá es una ciudad creativa por parte de la UNESCO en el campo de la música, y que definitivamente están diferentes instituciones alrededor de esos diálogos y dinámicas para que todo funcione. Entonces, dentro de esto está la Secretaría de Cultura, pero también está el British, también está la Cámara de Comercio, está IDARTES. Entonces, claro, dentro de esto comenzamos a ver cómo todos estos componentes deben confluir para que ese ecosistema también tenga ese diálogo dentro de esos 7 eslabones, y que podamos nosotros comprender y entender cómo debería el sector musical también acudir a estas instituciones para que cuando identificamos dentro de esos 7 eslabones, como mencionaba, que nos debería aportar o apoyar para que pueda confluir y funcionar de una manera mucho más consistente o coherente. Es muy además importante pensar que el 7.5% del empleo formal dentro de las industrias culturales y creativas en una ciudad como Bogotá lo genera la música, y que definitivamente pues para el país también es un campo muy interesante sentir que estos grandes festivales, estos procesos de circulación que se dan, como decimos nosotros, en todos los al parque, también influyen en el crecimiento y el desarrollo del sector para todo el país. Esto entonces nos permite también comprender pues cómo el sector independiente posibilita esa consecuencia o esa consolidación, mejor, en otras palabras, se puede dar si comprendemos que no solamente es el hecho de esperar a que nos den un apoyo, y que entendamos que somos nosotros también como unos co-creadores de esas soluciones para que seamos parte de la misma red, y que esa colaboración permita llegar a esas metas y objetivos que estamos hablando. Definitivamente los procesos de autogestión son líderes en nuestro sector. Si bien estamos todo el tiempo en esa imaginario, en este ejercicio de creación, pues también tenemos otros componentes, y eso
lo dinamiza mucho la autogestión, como lo mencionábamos en esos encuentros que se dan muchas veces en esos escenarios mucho más informales, pero que definitivamente nos permiten poder tener como un planteamiento mucho más claro de lo que necesitamos y de lo que podemos abordar y de lo que podemos encontrar como soluciones. Muchas veces lo que también se menciona es que cuando los músicos, el sector musical depende de sellos discográficos formales, pues hay una dependencia. Y en el caso de los independientes y de todo este movimiento que cada vez es mucho más grande, nuestra dependencia se hace a través de de estas relaciones con el público, con estas instituciones, y por eso como que es necesario hacer esa estructura mucho más clara y tener como ese imaginario de dónde estamos ubicados, de a quién podemos acudir, de definitivamente cómo también podemos confluir o incidir en que si están dando procesos de capacitación, deberíamos decir, mire, ustedes son más fuertes en esto, señores IDARTES o señores Cámara de Comercio o señores Secretaría de Cultura o Ministerio de Cultura, aquí debería haber una distribución de estos procesos de capacitación o de estos de circulación, pero esto ya en un panorama macro que nos permite a todos entender que hay una apuesta de tanto tiempo y que con esto logramos los resultados y no, y era lo que decía con la academia para entender si lo logramos o no. Entonces, pues esto es como un poco el diálogo y la conversación que se da en esta charla de reto para poder entender la importancia de las redes colaborativas, que no es solamente un encuentro entre los actores del sector musical para hacer esa catarsis y poder quejarnos y poder decir de lo difícil que es nuestro sector, o también no solo en ese espacio de co-creación y de pensar hagamos algo en conjunto, sino también de cómo comprender que estamos hablando de un proceso mucho más complejo, pero también interesante, cuando estamos pensando en que tenemos estas problemáticas, pero también está esta posibilidad de soluciones con estos diferentes actores y que necesariamente no solamente nos vincula a nosotros, sino que también estamos hablando de impactos mucho más fuertes en temas como la salud emocional de una comunidad, como lo estamos viendo en este momento, con un problema tan complejo como una pandemia. Entonces, esto es como un poco de esa comunicación que queríamos darles, de esa importancia de lo que estamos viendo cuando hablamos de esas redes de colaboración que necesariamente pues, se busca como unos espacios para que se pueda hacer esa conexión, esa identificación de por qué estamos unidos, pero que también pensemos cómo esto crece y cómo nos posibilita no solamente encontrarnos, sino también llegar a resultados mucho más concretos.